En capítulos pasados hemos recorrido sendas distintas. Vimos al emperador alzar su estandarte en la vieja Terra, rodeado de sus custodios dorados, guerreros forjados en perfección. Escuchamos después el estruendo de los orcos, esa marea verde que nunca descansa, que nunca se extingue y que inunda los mundos como una plaga risueña y brutal. Pero la historia de la galaxia no comienza con los hombres ni termina con los orcos. Para entenderla debemos volver los ojos atrás, muy atrás, a una civilización que no conocía límites, que caminaba entre las estrellas con la misma naturalidad con que nosotros respiramos. Un pueblo de sueños imposibles, de arte y poder desmedido. Ellos son los Aeldari. Hubo un tiempo en que su imperio abarcaba la galaxia entera. Sus ciudades eran espejos de luz suspendidos en la oscuridad. Sus naves cruzaban el vacío con la gracia de aves en pleno vuelo. Su conocimiento era tan vasto, tan profundo, que a los ojos de cualquier otra especie parecían dioses encarnados. Mientras la humanidad apenas salía de la oscuridad de la vieja noche, los Aeldari ya eran dueños del tiempo y del espacio. Moldeaban mundos, jugaban con energías arcanas, dominaban la disformidad con un control que a nosotros aún hoy nos resulta incomprensible. No había rival que pudiera amenazar su supremacía. No había fuerza que pudiera arrancarles el futuro. Y sin embargo, el futuro no es propiedad de nadie. En lo más profundo de su esplendor comenzó a crecer una grieta, no de fuera, sino de dentro. Cuando una civilización lo posee todo, ¿qué le queda por conquistar? Los Aeldari encontraron la respuesta en sí mismos, en sus deseos, en sus excesos. Lo que había sido refinamiento se tornó indulgencia. Lo que era arte se transformó en culto a los sentidos. Sus mundos, antaño faros de belleza, se convirtieron en escenarios de exceso y poco a poco, sin saberlo, comenzaron a alimentar algo que dormía en las profundidades de la disformidad. Un murmullo primero, un eco después, un rugido al final. Del clamor de sus pasiones nació una nueva deidad, no protectora, sino devoradora. Slanesh, el príncipe del exceso, emergió como un huracán imparable y con su primer aliento desgarró la galaxia. Así se abrió el ojo del terror, la herida que aún supura en el firmamento. Así murieron miles de millones en un instante. Así cayó el imperio que creían eterno. Yo lo recuerdo, o al menos eso me gusta pensar. No fue un sonido, no fue luz, fue un estremecimiento en la propia carne de la galaxia. Un grito que no se apaga, que aún resuena en cada rincón del espacio. Los Aeldari sobrevivieron, algunos dispersos, quebrados, fragmentados, pero ya nunca volverán a ser lo que fueron. La eternidad que buscaban se les escapó entre los dedos. Hoy, en el archivo Obscurus, nos adentraremos en su historia, en su gloria incomparable, en su soberbia desmedida y en la caída que cambió para siempre el destino de todos. Hubo un tiempo en que la galaxia parecía ordenarse al compás de un solo nombre, Aeldari. No necesitaban aplastar con números ni arrasar con fuego bruto. Moldeaban los mundos como si fueran arcilla luminosa. Allí donde la naturaleza imponía hielo o desierto,
brotaban jardines inmensos, donde la gravedad dictaba roca estéril, se alzaban ciudades sutiles, suspendidas entre materia y energía. La tecnología no contradecía a la vida, la afinaba, y cada obra, un puente, una torre, un canal de luz, servía un propósito y a la vez embellecía el cosmos. Su expansión descansaba sobre su mayor hazaña civilizatoria, la telaraña. Nacida en eras remotas y perfeccionada por los Aeldari, aquella red extradimensional unía miles de sistemas con corredores estables, ajenos a los caprichos de la disformidad que torturarían a la humanidad milenios después. Por sus arterias invisibles fluían comercio, flotas de guerra, embajadas, arte y conocimiento. No era solo infraestructura, era el emblema de su dominio, la prueba viviente de que habían trazado caminos donde otros apenas podían imaginar rutas. Bajo ese paraguas, arte y ciencia se elevaron a alturas que hoy aún desconciertan al imperio del hombre. Instrumentos que respondían a la voluntad del músico, esculturas que parecían cantar en silencio, bibliotecas de cristal vivo que reorganizaban su saber según la pregunta del lector. El diseño Aeldari no imitaba la naturaleza, la llevaba a su versión más pura. A ojos de cualquier especie joven parecían dioses en tránsito. A ojos de los propios Aeldari, herederos legítimos de las estrellas, pero el verdadero sello de su especie no estaba en el metal pulido ni en las ciudades etéreas, sino en su fibra interior. Los Aeldari nacen con la disformidad latiendo dentro, no como chispa ocasional, sino como pulso. En ellos, el pensamiento encuentra camino inmediato hacia la energía psíquica. El artesano imbuye intención en una gema y ésta responde. El guerrero proyecta un relámpago de voluntad y la realidad se curva. El vidente, con paciencia de tejedor, lee los hilos posibles del mañana como quien palpa un tapiz. Para la humanidad, la disformidad es un abismo que se cruza con temor. Para los Aeldari, entonces, era herramienta, musa y demasiado a menudo tentación. Ese dominio íntimo les otorgó una ventaja incomparable y plantó, sin que muchos lo advirtieran, la semilla del peligro. La disformidad no es un vacío neutro, es un espejo hambriento que se alimenta de emociones, ideas y pasiones. Millones de almas Aeldari, vibrando con nitidez cristalina, vertían día tras día un caudal de fuerza psíquica que eclipsaba el eco disperso de otras razas. Aquello que los elevaba por encima de todos contenía, en silencio, su punto de fractura. Durante incontables milenios, su sociedad vivió sin presión externa real. No había rival que forzara disciplina, no había frontera que exigiese sacrificio. El esfuerzo que en otras especies engendra inventiva y templanza. Se convirtió en memoria. Con el peligro lejos y la necesidad ausente, el refinamiento derivó en ocio, el ocio en búsqueda de sensaciones y la búsqueda en un mapa cada vez más intrincado de rituales, celebraciones y juegos de emoción. Al principio fue pura estética, un arte del vivir. Después, lentamente, cultos de placer. Aquellos círculos nacieron entre élites envueltos en secreto y metáfora. No eran templos del exceso abierto, sino teatros de lo nuevo. Ampliaban el umbral de lo que podía sentirse. Perseguían el instante perfecto, el vértigo sutil, la emoción inédita. Lo que para muchos fue mera vanguardia sensorial, para otros se convirtió en senda, y a medida que el umbral subía, subían también el riesgo y la intensidad. Hubo filósofos que pidieron mesura, sabios que advirtieron que todo sentimiento deja estela, que la disformidad no olvida. Hubo comunidades que se apartaron, buscando rigor y distancia.
pero la mayoría siguió girando, fascinada, en torno a la promesa de un sentir siempre más agudo. En paralelo, algunos comenzaron a partir en gigantescas arcas estelares alejadas de los rumbos principales de la telaraña. Establecieron ciudades-nave destinadas a vivir bajo reglas estrictas, disciplina emocional, roles definidos, caminos de vida que encauzasen el alma para no volcarla indiscriminadamente en el océano psíquico. Esa diáspora, ridiculizada por muchos en su momento, salvaría a no pocos del cataclismo que se avecinaba. Otros eligieron aún más distancia, renuncia tecnológica, mundos agrestes, simbiosis con ecosistemas duros donde la supervivencia diaria fuese ancla y antídoto. Ellos huían no de un enemigo externo, sino del murmullo creciente que parecía venir de dentro, porque el murmullo existía. No tenía nombre, ni templo, ni profeta. Era la suma de millones de voces interiores empujando a la disformidad en una misma dirección. Más sensación, más intensidad, más vértigo. No se trataba de maldad consciente, era el refinamiento desprovisto de propósito, la maestría sin freno ético, el arte sin medida. En el espejo hambriento, cada deseo dejaba una huella clara, y esas huellas, con el tiempo, dibujaron una forma. Aún así, desde fuera, nada parecía quebrarse. Las naves seguían surcando los corredores, las ciudades vibraban, los teatros rebosaban. El imperio funcionaba con la precisión de siempre. Si alguien hablaba de peligro, se le consideraba un nostálgico o un temeroso. ¿Qué amenaza podría abatir a quienes moldeaban planetas y caminaban por rutas trazadas fuera del azar? ¿Qué enemigo había más allá de la telaraña que exigiese prudencia? La respuesta no estaba fuera, estaba en el eco que ellos mismos generaban, en la presión invisible que la disformidad comenzaba a devolver. Y aunque unos pocos, videntes de mirada vieja, eremitas de mundos jardín, navegantes que habían sentido una vibración extra en los umbrales, percibían el cambio, la vastedad del imperio ahogaba las señales. El brillo de la superficie ocultaba los remolinos bajo el agua. Así, los Aeldari continuaron, perfeccionaron lo ya perfecto, alargaron un arte que no conocía resistencia, expandieron el mapa de sus sensaciones como si el cosmos fuese un instrumento inagotable, y el espejo, paciente, siguió alimentándose de su reflejo. Nadie lo sabía con certeza, pero el tejido de la realidad había empezado a tensarse en torno a un punto que todavía no tenía nombre, y entonces llegó la fractura. No hubo invasiones ni guerras titánicas. El fin del imperio Aeldari no vino desde fuera, sino desde dentro. Cuando la marea de pasiones alcanzó su clímax, la disformidad devolvió la suma de todos esos ecos. En un instante inconcebible, el rugido de millones de almas dio forma a un dios nuevo, Slaanesh, el príncipe del exceso. No fue invocado, fue engendrado. Era la encarnación viva de cada grito de placer, de cada sombra de arrogancia, de cada lágrima de un gozo retorcido. El nacimiento de Slaanesh fue también una herida cósmica. El espacio mismo se desgarró en el corazón del imperio y de aquella ruptura brotó el ojo del terror, un vórtice inmenso donde la disformidad invadió la realidad. Mundos enteros fueron borrados en cuestión de horas. Ciudades que habían brillado durante milenios se apagaron como brasas al viento. No fue solo destrucción material, fue un banquete de almas. Todo Aeldari, atrapado en la onda inicial, fue devorado al instante. Incluso los que vivían en sistemas lejanos sintieron como su esencia era desgarrada. Desde ese día, todo Aeldari carga con un temor absoluto que al morir su espíritu sea absorbido
por el hambre insaciable de Slaanesh. El imperio Aeldari se derrumbó en un solo latido. Lo que había sido dominio absoluto se convirtió en ceniza, en silencio, en ruinas dispersas. Pero de esa catástrofe nacieron fragmentos. Algunos sobrevivieron gracias a su previsión. Los mundos astronave que habían partido antes de la degeneración resistieron el cataclismo. Sus habitantes instauraron el camino a Aeldari, una disciplina férrea que canaliza cada emoción en sendas estrictas, el guerrero, el vidente, el artesano, para evitar que la disformidad vuelva a engendrar su perdición. Convirtieron sus ciudades nave en bastiones de disciplina, donde la libertad fue sacrificada en favor de la supervivencia. Otros eligieron la renuncia. Los exoditas huyeron a mundos agrestes, donde la vida era dura y peligrosa. Allí cultivaron una existencia simple, en comunión con ecosistemas salvajes, lejos de las tentaciones que destruyeron a su raza. Lo que a muchos pareció un retroceso fue, en realidad, una decisión sabia: cortar de raíz el vínculo con el exceso. En la oscuridad de la telaraña, en cambio, nació una respuesta más sombría. Los Drukhari carecieron de la disciplina de los mundos astronave y de la renuncia de los exoditas. Abrazaron su condena y la combatieron a través de la crueldad. En la ciudad de Comorrag hicieron del dolor ajeno su sustento, devorando las esencias de otros para alargar su existencia. Su sociedad se convirtió en una danza macabra, un grito constante contra la extinción. Entre ellos viajan los arlequines, servidores del dios que ríe, Zegorach, custodios de la memoria. Recorren la telaraña, protegiéndola de amenazas demoníacas y recordando a todos los Aeldari el precio de su caída. En sus danzas y representaciones preservan la tragedia de su pueblo, convirtiéndose en heraldos tanto de advertencia como de esperanza. En tiempos más recientes, una nueva voz se ha alzado. Los Inari, unidos en torno al culto de Inead, el dios de los muertos, predican que la muerte misma puede ser la llave para liberar a los Aeldari de Slaanesh. Su mensaje divide a los supervivientes, pero también ofrece la primera esperanza real de salvación desde la caída. Hoy, en el 41º milenio, los Aeldari ya no son los amos de la galaxia. Son un pueblo fragmentado y orgulloso, atrapado en el filo de la navaja, entre grandeza y extinción. Sus naves aún viajan más rápido que casi ninguna otra. Sus guerreros superan en disciplina a la mayoría de sus enemigos. Sus videntes siguen leyendo los hilos del futuro con claridad imposible para los humanos. Incluso en la ruina, su poder es inmenso, pero su tragedia persiste. Viven sabiendo que sus almas están condenadas, que la sombra de Slaanesh los acecha siempre. Y sin embargo, hay quienes creen que su final aún no está escrito, que si alguna vez los fragmentos se unieran de nuevo, mundos astronave, exoditas, Drukhari, arlequines, Inari, incluso el imperio del hombre tendría que temblar ante ellos. Los Aeldari son advertencia y esperanza, son la raza que creó maravillas incomparables y dio a luz horrores eternos. Fueron arquitectos de la telaraña y progenitores de Slaanesh, los amos de un pasado glorioso y los prisioneros de un presente condenado. Y ese es su legado, una belleza trágica que recuerda a toda especie que el exceso puede engendrar dioses y que incluso en la oscuridad más profunda, la chispa del renacer nunca se apaga del todo. El arca generacional, lo que en eras futuras sería recordado como un mundo astronav,
despertaba lentamente. La luz del ciclo diurno, proyectada por la red psíquica, se filtraba por el hueso espectral, iluminando corredores y salas donde la energía fluía con la cadencia de un río invisible. No era un despertar de la carne, sino de la conciencia. Miles de mentes Aeldari vibraban en armonía mientras la nave se preparaba para abandonar el núcleo del imperio. Aelrion, en la plataforma de observación, seguía el pulso del armazón vivo. Sentía la nave como un organismo. Arbotantes, canales psíquicos y cámaras de control latiendo al unísono. Ishael emergió de los corredores elevados, presencia serena, y rozó su mente con un pensamiento templado. No podemos permitir retrasos. El flujo de la telaraña no admite dudas. Aelrion asintió. Sus ojos recorrieron las plataformas de despliegue donde operarios y aprendices ultimaban preparativos, cristales de memoria, reliquias, piedras espirituales, defensas. La multitud era inabarcable, pero el patrón subyacente, la armonía de la nave, resultaba nítido. Un estremecimiento recorrió su mente, presagios difusos, murmullos de un futuro incierto. La disciplina lo mantuvo firme. Cada visión debía situarse en su contexto. Entonces el arca vibró suavemente. Los sistemas se alineaban. Defensa y propulsión respondían al unísono. No era solo un viaje, era un movimiento cargado de esperanza y advertencia. La misión estaba clara. Aunque aún no comprendía la sombra que crecía sobre su pueblo, Aelrion sabía que aquella partida marcaría su destino. El arca descendió hacia los anclajes cristalinos del planeta, suspendida en el halo de la atmósfera. Plataformas flotantes, sujetas por campos de energía, ajustaron el atraque con precisión. No hubo vítores ni aclamaciones. La bienvenida era un gesto de poder. Cada torre erguida parecía susurrar: existimos desde antes que tu primera chispa psíquica. Ishael permanecía firme junto a Aelrion en la plataforma de observación, sereno frente a la expectación del aprendiz. Observa, Aelrion. No confundas la cortesía con respeto. Aelrion asintió. La comitiva aguardaba en la plataforma, nobles de gestos calculados, ojos entre la curiosidad y el desdén. Ishael habló con sobriedad. La respuesta fue una sonrisa diplomática, fría. Un transporte levitante los condujo entre jardines flotantes, canales de luz y torres que multiplicaban el amanecer en 1000 reflejos. La arrogancia de este mundo es tan palpable como sus luces. Y por eso debemos ser precisos. Este consejo no escucha advertencias, contempla espectáculos. La comitiva alcanzó la plaza central, presidida por una torre majestuosa coronada con cristales que reflejaban la luz psíquica como si toda la ciudad girase en torno a ella. Guardias ceremoniales, más ornamentales que guerreros, flanqueaban la entrada principal. Recuerda tu lugar, aprendiz. Hablarás claro, pero deja que mi voz marque la pauta. Aelrion respiró hondo, consciente de que la verdadera prueba apenas comenzaba. El interior de la torre se abrió como un santuario suspendido entre la luz y la sombra. Escaleras y pasarelas de cristal flotaban en el aire, conectando cámaras de memoria y símbolos psíquicos. El aire estaba impregnado de perfumes etéreos y un murmullo musical que buscaba embriagar más que convencer. En la cámara central aguardaba el consejo de Shirad, dispuestos en semicírculo sobre un suelo líquido de luz. Sus armaduras ceremoniales desafiaban la gravedad con filamentos y cristales brillantes, pero sus rostros mostraban la misma expresión, superioridad contenida, como si escuchar fuera una condescendencia. Ishael avanzó al centro, sus pasos firmes, su voz un río de calma. No venimos por protocolo, sino por deber. La armonía de nuestra civilización peligra, no es advertencia, es constatación. Un noble adornado con gemas que fragmentaban la luz inclinó apenas la cabeza. Vuestra llegada es respetable, pero la prudencia dicta cautela.
no al arma. Hemos gobernado eones con nuestro juicio. El murmullo de la sala destilaba desdén y aburrimiento. Ishael sostuvo el silencio antes de replicar. El poder no exime la responsabilidad. Lo que decidáis hoy pesará en generaciones. No hablamos de temor, sino de deber. Un noble joven, con armadura como espejos líquidos, sonrió con suficiencia. ¿Y qué garantía de que vuestras visiones no son fantasías? Los agoreros abundan. El deber es para los débiles. Nosotros vivimos en plenitud. Risas contenidas recorrieron la sala. Ishael miró a Elrion. Un gesto mínimo, un recordatorio de templanza. El joven vidente dio un paso adelante, firme. No buscamos imponer miedo, sino abrir camino para que la razón venza a la indiferencia. El silencio se espesó. El consejo lo escrutaba, evaluando cada palabra. Al cabo de un instante, la tensión se aflojó lo justo para que las preguntas comenzaran. Cada frase era una daga envuelta en seda, cada pausa un cálculo de poder. A Elrion escuchaba no solo las palabras, sino el flujo invisible de la sala, deseos, excesos, arrogancia, y comprendió. La decadencia no era accidente, era hábito. Un noble de facciones afiladas, con armadura oscura como sombra, inclinó apenas la cabeza y habló con voz cortante. Vuestras palabras suenan bien, pero no nos obligan. Gobernamos eones sin vosotros. El murmullo de aprobación recorrió la sala. Ishael bajó la mirada un instante, el peso de la derrota en su gesto. A Elrion sintió arder su indignación. No podéis ignorar lo que no queréis ver. He visto mundos caer, vidas reducidas a ceniza. Cada demora traerá ruina. Un noble veterano replicó con firmeza. La emoción no gobierna la verdad. Entonces un joven noble avanzó, sonrisa audaz en el rostro. Si tan seguro estás de tus visiones, respáldalas con tu fuerza. Te desafío a un duelo ceremonial. Si me vences, escucharé tu causa. Un murmullo recorrió la sala. Sorpresa, expectación. Un duelo era arcaico, pero el espectáculo excitaba a los presentes. A Elrion, esto es innecesario. No permitas que el fervor nuble tu juicio. Si no entienden palabras, entenderán hechos. Que este duelo hable por mí. El patio ceremonial fue despejado. De los estantes de reliquias se escogieron armas ancestrales. Kaelir tomó 2 espadas curvas grabadas con runas de guerra, mientras a Elrion sostuvo un báculo de hueso espectral, sus runas brillando con un resplandor etéreo. Las graderías se llenaron, el aire vibraba de expectación. Kaelir se movió con gracia letal, cada tajo un eco de las artes guerreras ancestrales. A Elrion adoptó postura defensiva, su báculo desviando ataques mientras sus visiones le anticipaban los movimientos. Ilusiones psíquicas distorsionaban la percepción de su rival, pero poco a poco el guerrero lo fue acorralando. No puedo fallar. Si caigo, ¿quién mostrará la verdad que ellos rehúsan ver? Kaelir lanzó un tajo final. A Elrion quedó expuesto. En ese instante, Ishael proyectó un muro de energía que detuvo el golpe en seco. Basta, el espectáculo ha demostrado lo necesario. El silencio cubrió el patio. Algunos nobles parecían impresionados, otros decepcionados. Kaelir bajó sus armas y miró a Elrion con mezcla de burla y respeto. Has perdido, pero tu espíritu mostró más fuerza de la que esperaba. Quizás tus visiones no sean tan vacías. El consejo cerró filas. Habéis mostrado valor, pero la prudencia sigue siendo nuestra guía. No pido emoción, pido responsabilidad. Ishael puso su mano en su hombro, la voz grave. Hoy aprendiste lo esencial. La mente debe guiar al corazón. La victoria real se conquista con voluntad, no con armas. El patio volvió a la calma, pero la tensión permanecía flotando, prueba de que fuerza y evidencia podían coexistir. El consejo se vació sin mirar atrás.
Ninguna palabra había logrado conmoverlos. La decadencia pesaba más que la prudencia. Es hora de regresar. Mientras descendían por los pasillos de la torre, entre columnas de cristal, un grupo aguardaba en silencio. Al frente estaba Talerin, un disidente de porte sencillo y mirada firme. No era noble ni vidente, era un exodita, uno de los que habían elegido apartarse del brillo decadente. Vuestras torres se consumen en vanidad. Nosotros buscaremos la vida simple, en mundos aún vivos. No necesitamos pompa ni poder, solo tierra, viento y sol. Aelrion lo observó con respeto. Había en sus palabras una claridad que no exigía reconocimiento, un contraste absoluto con la soberbia del consejo. Caminos distintos, pero todos huimos de la misma corrupción. La despedida fue breve y solemne. De vuelta en el arca, los corredores bullían de actividad. Reliquias aseguradas en compartimentos de hueso espectral, cánticos reforzando las defensas psíquicas, runas brillando como brasas encendidas. El corazón de la nave vibraba como un organismo consciente, preparándose para la travesía. En la plataforma de observación, Aelrion contempló los preparativos finales. Con un estremecimiento, el arca abrió sus puertas de hangar y se alzó lentamente, dejando atrás el planeta y sus torres. La luz de los mundos joya bañó su casco mientras ascendía. Isael permanecía a su lado, y juntos comprendieron que no abandonaban un mundo, sino una era marcada por la arrogancia. El arca se internó en la telaraña, sus corredores de luz desplegándose ante ellos como un camino tejido en la eternidad, y con cada latido de su corazón psíquico supieron que aquello no era solo un viaje, era un éxodo. El arca surcaba la telaraña, un río de luz suspendido en la eternidad. Cada pulsación de sus conductos de hueso espectral resonaba como un latido cósmico en la mente de sus ocupantes. Los pasillos estaban en silencio ritual, videntes en meditación, aprendices ajustando escudos, cánticos que sostenían la armonía del corazón viviente de la nave. Isael caminaba junto a Aelrion, su presencia firme como un ancla. El núcleo responde al pensamiento colectivo. Disciplina ante todo. Una duda, una emoción desbordada, y todo el viaje se tambalea. Aelrion asintió, comprendiendo que la nave era más que un vehículo. Era un espejo de sus mentes. Más tarde buscó descanso, pero el sueño lo arrastró a otra cosa. Imágenes lo envolvieron con violencia, jardines convertidos en ceniza, ciudades de cristal desgarradas por tormentas imposibles, mares transformados en sangre. En el firmamento se abrió un vórtice colosal, como un cristal quebrado. Sus bordes ardían con luces indescriptibles. En el centro latía una oscuridad hambrienta. Un ojo inmenso se abrió en mitad del cosmos. El tejido de la galaxia se estremeció bajo su mirada. Aelrion comprendió que no era un fenómeno, era el ojo del terror. De aquel abismo surgió una marea de emociones que lo arrastraba sin compasión. Placer convertido en dolor, risa entrelazada con gritos, deseo transformado en condena. Millones de almas Aeldari se consumían en ese instante, alimentando el nacimiento de una entidad. Aelrion intentó apartar la mirada, pero el horror lo envolvía como un amante invisible, sofocante. Y entonces, en el borde de su mente, llegó el susurro. Slaanesh. Despertó sobresaltado, el sudor frío en su frente. El eco del horror aún vibraba en cada rincón de su conciencia. Supo que no había soñado, había presenciado un nacimiento, y que su pueblo, desde ese instante, jamás volvería a ser el mismo. El arca continuaba su marcha por la telaraña, su pulso constante, indiferente, pero para Aelrion, la travesía ya no era exilio,
Era huida desesperada de una condena recién encarnada. La telaraña, antes un río sereno de luz, comenzó a temblar. Los pulsos del arca se volvieron erráticos, reflejando el miedo colectivo. Grietas de sombra se abrieron en los corredores luminosos, sangrando formas imposibles. Diablillas de ojos ardientes que reían con voces desgarradas. Bestias informes que se retorcían como humo sólido. Garras desgarrando placas de hueso espectral. Colas azotando pilares. El caos estalló. Aprendices gritaban. Algunos huían, otros lanzaban conjuros. Videntes extendieron sus manos, proyectando oleadas que disolvían demonios en destellos de luz. Shuriken brillaban en la penumbra, desintegrando invasores, mientras fragmentos de hueso espectral llovían de los techos resquebrajados. El corazón del arca latía irregular, como un coloso enfermo. Manteneos firmes. Cada mente, un muro, cada gesto, un escudo. Por un instante, las filas resistieron. Entonces, la grieta principal se abrió y emergió él, Shalrit, guardián de los secretos. Más alto que cualquiera Eldari, un titán de carne imposible y reflejos distorsionados. Una espada negra que devoraba la luz en una mano, un látigo corrupto en la otra y garras que relucían con filo carmesí. Vuestras voluntades son frágiles, tan dulces de quebrar. Ishael avanzó con su báculo de hueso espectral, runas incandescentes envolviéndolo. El choque fue brutal, la espada contra muros de luz, el látigo destrozando pasarelas enteras. El arca temblaba con cada impacto. Videntes luchaban a su alrededor, algunos cayendo, otros imponiéndose a la horda menor. No cederemos ante ti. Soy lo que habéis engendrado. La lucha se tornó desigual. Cada defensa exigía más del maestro. Un tajo de la espada negra quebró el círculo de runas de su báculo y lo arrojó al suelo. Aelrion sintió la rabia y el miedo arder en su pecho. El dolor se transformó en furia luminosa. Levantado del suelo por pura energía psíquica, su cuerpo se envolvió en relámpagos etéreos. Sus ojos se encendieron como rayos. Cada pulso derribaba demonios cercanos, mientras su mente se expandía como un sol en tormenta. Insignificante, un eco débil en la eternidad. Te equivocas. No lucho por mí, lucho por todos los que no pueden defenderse. El enfrentamiento fue titánico. Espada de oscuridad contra muros de luz. Látigo de sombras contra tormenta psíquica. Los demonios retrocedieron ante el torrente del joven vidente. Con un último grito, Aelrion volcó toda su voluntad. Lanzó al guardián hacia la grieta y la selló con una explosión de energía que recorrió la telaraña. El silencio regresó lentamente. Los últimos demonios se disolvieron, las grietas se cerraron con un destello final, y el corazón del arca recobró su ritmo. Ishael, herido pero consciente, miró a su aprendiz con orgullo. Elegí bien, pensó. Aelrion, aún envuelto en chispas, comprendió que su victoria no era un triunfo completo, sino un aviso. Lo que habían enfrentado era solo el primer eco de un dios recién nacido. El arca prosiguió su marcha, estabilizada, pero en cada mente a Eldari permanecía la certeza de que nada volvería a ser como antes. El arca respiraba calma quebradiza. Los Aeldari, exhaustos, avanzaban por corredores heridos, iluminados por las brasas temblorosas de las runas. Cada paso era un recordatorio de lo perdido y de lo que aún quedaba por proteger. Ishael, apoyado en su báculo astillado, llegó hasta Aelrion. Su respiración era pesada, pero sus ojos ardían con la calma de quien ha mirado al abismo y aún conserva esperanza. Has hecho bien. Has visto la furia y el peso del deber. Y no te has quebrado. Ahora es tu turno. Lidera cuando yo no pueda. Escucha antes de hablar. Guía sin imponerte. Y sobre todo, sobrevive. Ya no somos lo que fuimos.
Nuestro futuro depende de quienes aún creen. Las palabras se grabaron en Aelrion como un juramento silencioso. Alzó la vista. Otros arcas surcaban la telaraña, buscando refugio. Comunidades enteras se apartaban hacia mundos agrestes, donde vivirían sin lujos. Los Aeldari ya no eran eternos, eran supervivientes. Pero en el silencio de la nave, un eco reptó entre los corredores, apenas perceptible, como un susurro en el borde de cada mente. Soy eterno, siempre conmigo. El murmullo se deshizo, dejando tras de sí la certeza de que Slaanesh estaba ya despierto y que la sombra no se apartaría jamás. Aelrion permaneció de pie en la plataforma de observación, chispas de energía aún danzando en torno a él. Sabía que no habían vencido, apenas habían ganado tiempo, pero incluso ese respiro era prueba de que podían resistir. El arca continuó su marcha, cada pulso de su corazón psíquico, recordando que aún quedaban caminos, aún quedaba esperanza, aunque frágil, y mientras la telaraña desplegaba sus horizontes de luz quebrada, Aelrion aceptó su destino, seguir viajando, mientras su latido no fuese devorado.